a mí me generó mucha ansiedad, digamos. Que te llenaba de incertidumbre porque no sabías qué iba a pasar. Como un cierto temor, como qué inseguridad. En 20 años es la primera vez que alguien me pregunta algo sobre este proceso. Sean todos bienvenidos a este podcast donde hablaremos de los recuerdos que tiene la comunidad indígena del país sobre el proyecto hidroeléctrico El Diquis. Este podcast es parte de un proyecto de investigación del curso AT 1011, Tendencias de la Antropología 10, Centroamérica, Violencia y Memoria, de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Parte 1. Contexto. Desde el 2001, el ICE llevó a cabo análisis para identificar un lugar óptimo para una represa que proporcionaría energía hidroeléctrica a todo el país. Primero apareció el proyecto Boruca, que demostró tener inconvenientes en materias socioambientales. Después, en 2005, se elaboraron nuevos estudios y surgió la idea El Diquis, que según el ICE reunirían mejores características financiero-ambientales. Según Bojian, este proyecto tendría una extensión de aproximadamente 65 kilómetros únicamente en su área de embalse, los cuales inundarían 10 centros de poblaciones aproximadamente. Las Pilas, La Gloria, La Tinta, Bajos de Caracol, Parcelas, Ceibo, Remolino, Bajos de Río Grande, Bajos de Pueblo Nuevo y Ocochoví. Parcialmente afectará a las comunidades de Concepción, La Danta, Dibujada, Colinas, Ceibón, Vijagual y San Carlos. Asimismo, inundará un aproximado de 700 hectáreas de territorio indígena. A inicios del 2006, el proyecto solo era teórico y los habitantes no le pusieron atención, ya que el ICE desde hacía mucho hablaba de proyectos de desarrollo que no se concretaban. Pero a partir de la presidencia de Óscar Arias, el discurso del gobierno cambió el interés común, ya que los medios de comunicación garantizaban el inicio de la construcción y la puesta en operación de la represa. Esto creó gran confusión y reacciones negativas entre las comunidades aledañas, ya que no se generó un espacio de comunicación adecuado. En una noticia del periódico La Nación del 2 de noviembre del 2018, el periodista Juan Fernando Lara habla sobre la cancelación del megaproyecto hidroeléctrico El Diquis. Como primer punto, habla sobre la importante pérdida de 314 millones de colones y un gasto de 146 millones de dólares. Las razones de la cancelación, según el periodista, fueron los 7 años de retraso y parálisis. En resumen, en la historia que nos cuentan en los medios, el cierre del proyecto fue por factores económicos y no principalmente por oposición de pueblos indígenas de la zona sur. Parte 2. Visión antropológica. Alrededor del tema del proyecto hidroeléctrico Diquis, nuestro equipo llevó a cabo entrevistas hacia profesionales en antropología, los cuales tuvieron relación trabajando en el proyecto. A continuación, parte de la entrevista con el antropólogo social José Luis Amador, el cual tuvo papel en el previo proyecto del ICE, el proyecto Boruca. Para mostrar antecedentes, nos comenta sobre los siguientes temas. En este proyecto, en el proyecto Boruca,
habían intereses políticos tan fuertes, pero tan fuertes, que había además una instancia que nunca había habido en otro proyecto, que era una instancia política, que se llamaba, nombre exacto no lo recuerdo, pero era como la unidad ejecutora, o una cuestión así. Esta unidad ejecutora era coordinada nada más y nada menos que por don Hernán Fournier Orilli, primo hermano de Calderón Fournier. Le dije a don Hernán como un acercamiento, como con un saludo, está dura la cosa, don Hernán, y me dice, ojo a esto, porque esa es la síntesis de muchas cosas. Mira, aquí está duro, pero aquí, a 30 kilómetros, todo el mundo está con nosotros. Señores, el problema es que usted puede tener a todo el mundo con usted, pero si la comunidad indígena, que es la que va a ser reubicada, no está con usted, puede traer medio mundo más, que usted no tiene autoridad, porque esto no es una cuestión de votos. Aquí hay una cuestión de calidad de los votos, o sea, no hay una visión étnica. Esa es casualmente la cita, la síntesis a la que yo llego en mi tesis. Porque la ley indígena parte de que no hay otra persona, son solo ellos. Hay una relación Estado, nación, comunidad étnica, ¿verdad? Y esa relación que está tutelada por legislación nacional y por legislación internacional no se estaba respetando. El ICE podía seguir comunicándose, pero mientras no hubiera el respeto, que eso se dio mucho, el ICE irrespetaba permanentemente y generalizó, tal vez no solo el ICE, no, esta dependencia estaba a cargo de don Hernán y respetaba permanentemente el poder que en la comunidad está conferido a la Asociación de Desarrollo. Seguimos con la entrevista al antropólogo Bohian Pérez, el cual integraba un equipo de factibilidad socioambiental en el proyecto hidroeléctrico del Diquís. Como país, en realidad hay que decirlo, el ICE en particular, por una, digamos, inmadurez en la comprensión de lo que son los efectos ambientales de un proyecto, dimensionaba los efectos solamente en el momento de operación, o sea, ya cuando el proyecto estuviera construido y el embalse llenándose, etcétera. Pero nosotros estábamos intentando precisamente dimensionar que esos efectos, sobre todo en la parte social, iniciaban desde el arranque propio de la gestión del proyecto. O sea, que nuestra simple presencia en el entorno, esa promesa de desarrollar un proyecto de esas dimensiones ya generaba impacto social. Y obviamente, pues las personas, por cuestiones de comunicación social que conocemos, son muy permeables al discurso político y al discurso que se presenta en los medios de comunicación masiva, llamémosle televisivos, llamémosle radiales, llamémosle prensa, y eso caló fuertemente en las comunidades, tanto indígenas como no indígenas, porque ciertamente ellas asumieron que efectivamente el proyecto hidroeléctrico estaba en construcción y que efectivamente el proyecto hidroeléctrico entraría en operación para el 2010, mucho el 2011. Entonces eso, y en un espacio estamos hablando que ese discurso, como les mencionaba, se inició en el 2007 y ya en el 2008 iba con fuerza. O sea, el discurso era, este proyecto está en etapa de construcción y entrará en operación en el 2010 a mediados, mucho en el 2011. Entonces podemos ver cómo digamos, uno de los principales efectos es que después de 50 años, de más de 50 años de estar repitiendo que viene el proyecto, el proyecto nunca llegaba, de repente en cuestión de 2 años, en un parpadear, ya a la gente se le estaba hablando reubicación, en las comunidades que tenían que hacerlo, se les estaba hablando de tener que desarraigarse de los espacios sociales, culturales, históricos, de tener que abandonar las tierras en donde la mayoría de esas personas, de esas comunidades, pues habían nacido, crecido, desarrollado, etcétera.
generó muchos, digamos, muchos estadios de ansiedad, muchos impactos a nivel social, que inclusive hasta hoy día debo decirlo que perduran, porque mantengo contacto con muchas de las personas que conocí y con las que interactué en su momento, con las comunidades, y son impactos que hasta hoy en día tienen efectos duraderos en el desarrollo de las comunidades, de las familias y de las personas. También fue un tipo de, a ver, ¿de qué cosa decirlo? Tal vez fue un parteaguas, pensaría yo, a nivel país, porque fue la primera vez que el país se enfrentó realmente a la necesidad de someter, digamos, de someter a consideración y de validar cómo poner en práctica instrumentos jurídicos internacionales de acceso a la justicia para los pueblos indígenas que se habían adquirido por parte del país desde hace 20 años. Recordemos el convenio de la OIT del 89, pero rectificado en Costa Rica desde el 93. Recordemos las cartas de Brasilia del 2006-2007, recordemos una serie de resoluciones internacionales que el país asumió como parte de su funcionamiento jurídico, de su normativa jurídica. Recordemos también que todo lo que tiene que ver con derechos humanos o con normativa que tutela los derechos de minorías o los derechos humanos, y sobre todo si son internacionales y son ratificados por el país, tienen rango supraconstitucional, o sea, están por encima de nuestra constitución política y por tanto son de acatamiento obligatorio para todas las instancias, inclusive están por encima de las leyes que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el proyecto hidroeléctrico El Diquís fue la primera vez que se puso sobre la mesa la obligación que había adquirido el Estado costarricense de tomar en consideración, de validar cuál es el criterio de, por ejemplo, en este caso las comunidades indígenas de Terraba y Chinaquichá, sobre el desarrollo de un proyecto que estaría afectándolos directamente. Y digo que fue un parteaguas porque, reitero, al poner por primera vez en el tapete de la discusión pública esa necesidad de consultar, ya no consultar como lo hacía, digamos, lo hace Setena o se había hecho hasta la fecha, de ir y presentarle un proyecto a la comunidad y decirle, mire, ¿qué les parece? Y si les parece bien y si no les parece tan bien, sino que había realmente un instrumento internacional que obligaba al Estado y sus instancias no solo a hacer la consulta, sino a que esa consulta fuera vinculante. Entonces eso fue, creo yo, una crisis política a nivel país, porque ciertamente las instituciones del Estado y sobre todo la parte, digamos, legal del Estado costarricense y sus diferentes instancias entraron en crisis de cómo hacer, de cómo entender eso, de cómo realmente entender que el Estado costarricense estaba obligado a hacer una consulta que fuera vinculante, porque que fuera vinculante significaba que si la comunidad indígena de Terraba dice no, es que el proyecto no va. Y para concluir con esta sección, se continúa con el comentario de parte de la antropóloga social y arqueóloga Caterina Coronado, la cual también tuvo papel trabajando para el ICE dentro del proyecto hidroeléctrico. La otra parte, aparte de las comunidades indígenas, que eran uno de los puntos muy importantes, tanto para el proyecto, para el ICE, como para el BID, que era quien financiaba el proyecto, teníamos otros aspectos que complejizaban el asunto, que era también los resentamientos involuntarios en las comunidades, pero estos resentamientos también estaban coordinados. Entonces, no era como que la gente estaba en desacuerdo, sino que tenían esta sensación de que el proyecto estaba durante mucho en la planificación, en la etapa en la que nos encontrábamos y que no se les concretaba nada. Entonces eso generaba ansiedad dentro de las poblaciones.
proceso de asentamiento, bueno, ¿a dónde vamos a ir a asentarnos? Yo voy a dejar mi casa, ¿cuánto me van a pagar por mi casa? Quiero que me compren la casa o quiero irme al nuevo pueblo que se cree. Digamos, había una serie de medidas en las cuales eran procesos lentos por la cantidad de gente que era, pero al mismo tiempo porque hasta que no estuviera el proyecto con una viabilidad ambiental, no se podía empezar con todos los procedimientos previos. O sea, no se le podía decir a la gente, bueno, ya se va a empezar con el proceso de adquisiciones. Y el proceso de adquisiciones va de tal fecha a tal fecha, y entonces ya ustedes van a poder ir viendo en paralelo la construcción en donde ustedes van a donde se va del pueblo donde ustedes se van a vivir, o ya se compró el terreno donde se va a hacer el traslado de la comunidad como tal. Habían propietarios que no querían que trasladarse con la comunidad, sino que se les pagaran sus terrenos nada más. Entonces, bueno, ¿cuándo se iban a hacer esos pagos de estos terrenos? Todo eso tenía que ser en el momento que el proyecto ya fuera una realidad, que era cuando ya tuviera la viabilidad ambiental. Entonces, estos procesos que eran larguísimos en tiempo por las gestiones que se tenían que hacer, por todos los panoramas que se tenían y todos los stakeholders con los que se estaban trabajando, todas las partes interesadas, volvían al proyecto en algo que se generaba como ansiedad dentro de las comunidades. Lo volvía como con esa incertidumbre, porque venía el fantasma detrás del Gran Boruca, donde decían, pero del Gran Boruca en su tiempo y después del Boruca, y entonces decían, es que no, puede ser que esto no ni siquiera se va a hacer. O sea, y te atendían súper bien, la gente súper amable, pero ellos decían, no, es que esto no se va a hacer realidad, porque vean lo que duraron y para decir que no iban a hacer el Boruca. Ya después vean lo que han durado haciendo todo el proceso del diquista. Entonces, la gente empieza a generarle mucha ansiedad. O algunos ni siquiera le generaban ansiedad, pero simplemente decían, bueno, que suceda cuando tenga que suceder. Parte 3. Visión indígena. Dentro de esta última sección, recopilamos fragmentos de las entrevistas a personas indígenas. Estas están divididas según las preguntas que les realizamos acerca de su vivencia y recuerdos sobre el proyecto hidroeléctrico El Diquís. ¿Qué pensó en su momento del proyecto hidroeléctrico El Diquís? Pues en realidad no hubo mucho beneficio en cuanto a eso, ¿verdad? Ingresos económicos. Y si nos poníamos a ver después para lo que era seguridad social, por ejemplo, pues no nos íbamos a tener un buen resultado, porque podemos ver, qué sé yo, como en otros lugares en donde hay represas, ¿qué es lo que encuentran ahí? Cadáveres, se encuentran todos los desechos humanos o lo que quieran hacer, ¿verdad? Lo van a tirar a las represas. Hay mucha contaminación, muchas drogas, muchas robos, bueno, de tantas cosas, que en realidad la seguridad que nosotros tenemos o esa confianza que tenemos nosotros aquí que vivimos en el campo, pues se iba a ver demasiado afectada. La perspectiva en ese momento antropológica para mí no, o sea, era más, no era el enfoque social, digamos, no era el enfoque de participación, de diversidad cultural, sino que se propagó mucho el discurso también arqueológico. Había una necesidad de que, bueno, si vamos a responder a las necesidades de territorios indígenas, vamos a responder solo desde lo arqueológico, porque es algo que le sirve al Estado también. Y con eso, había un ejemplo de una señora que me decía que cuando empezaron a hacer
las prospecciones, digamos, o ciertos levantamientos de datos en Curré, habían encontrado, ¿verdad?, piezas arqueológicas o pequeños fragmentos, ¿verdad?, tiestos, y que lo que hicieron fue meterlos en un saco, digamos, y llevárselos. Y no le dejaron nada a la comunidad, digamos. Entonces yo creo que en ese momento el asunto partía más de un desarrollo económico, digamos, para el país, en el que estuvieron insertos muchas personas, digamos, también de esta disciplina. Por ejemplo, tal vez contarles un poquito en el lote de que vivía mi abuela, la mamá de mi mamá, hubieron muchos hallazgos arqueológicos y también en la parte de lo que es lote, la finca de el abuelo de mis hijos también. Hay muchos lugares arqueológicos, ¿verdad? Bien definidos, bien identificados. Entonces uno dice, ¿cómo será, verdad? Después, al tiempo, eso, muchas de las cosas las sacan de antropólogos, todos esos que llegaron ahí al lote de mi abuela o a esos lotes, ¿verdad? ¿Quién sabe qué se llevaron, qué no se llevaron? Uno no se dio cuenta porque era muy pequeño, pero sí uno, pues como humanos, siempre guarda ese sentimiento de arraigo, ese amor a esas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues ahí sí uno decía, pucha, ¿cómo va a suceder eso? ¿No? ¿Cómo va a quedar inundado eso? De enterraron a mi abuela. Además, nunca saber que uno lo va a ir a ver, uno va a ir a visitar su tumba, qué sé yo, cosas así. ¿Cuál fue su reacción y la de su familia ante el proyecto? Y yo, bueno, en ese momento yo estaba en el colegio, saliendo de la escuela o del colegio. Y yo ayer le comentaba a un amigo, yo le decía, pero es que yo estaba estaba a 2 horas de donde se estaba haciendo, digamos, como los mayores movimientos. Yo nunca me llegué a enterar, digamos, de que en ese momento de que había, por ejemplo, un paro en el puente, digamos, de Terra, o el grande del río Terra, ¿verdad?, que fue donde se posicionaron en muchas ocasiones las manifestaciones, ¿verdad?, de territorios indígenas. Y uno estaba totalmente enajenado de esa parte, porque no había difusión de esa parte, difusión de información acerca de eso, ¿verdad? Sino la idea que se vendía era trabajo, era insumo, era desarrollo, pero era un desarrollo precisamente, no es de donde nos enseña a nosotros, digamos, que implica un desarrollo cultural, implica un respeto, digamos, a las cosmovisiones, sino que era un desarrollo desde generemos. Entonces yo creo que ahí también un aspecto importante, ¿verdad? El momento del discurso como de la antropología, pero también y lo que se declara en algún momento como interés nacional y los intereses político-económicos que estaban detrás de eso. Pensamientos, qué sé yo, muy egoístas, porque decíamos, no nos vemos afectados, porque no, primero que todo, no nos vamos a inundar, qué sé yo, no nos vamos a afectar en gran cosa, no nos vamos a ver afectados, ¿verdad? Porque el impacto no iba a ser directamente de inundarnos o de tener que nos iban a tener que desplazar o que nos vamos a tener que reubicar, tal vez no, pero sí, como les decía anteriormente, pues todo lo que se venía a dar, lo que es la seguridad principalmente, pues sí se iba a ver muy afectada. Muy fuerte, casi que desapareciendo los territorios indígenas que estábamos acá, porque la extensión de que en ese momento se enmarcaba era algo sumamente grandísimo. Entonces,
no teníamos muchas veces hasta ni la dimensión de pensar que qué pasaría si llegaba a construirse esa represa, porque para ese momento, digamos, nuestra legislación era muy débil. Había Costa Rica tenía aprobada solo la ley indígena 61-72 y no teníamos más que eso. Realmente, cuando luchábamos contra eso, cuando explicábamos y nos apropiamos de la ley, nos decía siempre los funcionarios públicos y el Estado que nuestra ley prácticamente no valía nada, que era algo que se había creado para un sector muy pequeño y que nosotros pues lo único que éramos era entorpecedores del desarrollo de la región. Entonces, era una situación incierta porque tenías todo un mundo por delante, y un gran abismo que se abría, que sabíamos que con construirse la represa, ya y sencillamente los pueblos nuestros iban a desaparecer. ¿Cuáles fueron algunos de los sentimientos que experimentó? ¿Cómo cree que se vio vulnerada su identidad? Hubo mucha confusión, como te digo, y ahí tiene que ver mucho como la distribución geográfica de los mismos territorios. O sea, Boruca es un territorio más bien que tiene mucha facilidad geográfica. O sea, bueno, en aquel momento había huecos en las calles, y, o sea, el bus llega, te dejaba ahí a media hora del centro de Boruca, y mi familia tenía que caminar de ahí hora y media más, ya ahora es otra cosa, digamos, pero en ese momento, digamos, la difusión de información era muy lenta. Entonces al inicio había mucha confusión. Después ya generó, yo siento que generó expectativa, en algún momento hubo una generación de expectativa, y después fue totalmente un rechazo, o sea, un rechazo rotundo al proyecto, y frustración también. Yo creo que muchos de los líderes lo que manifestaban era la frustración de que era algo tan inmenso, algo que implicaba tantos millones, que implicaba un interés nacional, que implicaba generación de energía. O sea, son temas demasiado grandes y o sea, que acumulan demasiado dinero y demasiado poder. Entonces había mucha frustración. El enojo, o sea, yo creo que esa fue otra de las cosas, la gente estaba muy enojada. O sea, yo creo que con total razón, pero en territorios indígenas, ya después, o sea, ya después de eso aprendimos a que hay que majar la manguera, digamos. A veces hay que ponerse bravo, digamos, en estas situaciones, porque si no, no te escuchan, digamos, ¿no? Es como, ay, vamos a hacernos de la vista gorda con este proceso. No, es que no es así, y no es porque a nosotros nos dé la gana enojarnos, y no es porque sea una cursilería, o porque sea una cosa que nos sacamos de la manga. O sea, no es eso, y no es solo nuestra identidad a partir del territorio, es que lo que se les intentaba explicar también en ese momento era como, hey, pero ustedes firmaron un convenio, ¿cómo es que ustedes después van a venir? O sea, el convenio, ustedes leyeron lo que ustedes habían firmado. O sea, el convenio decía que ustedes en un tipo de esos proyectos tenía que hacer un proceso de consulta, pero ustedes ni siquiera, o sea, firmaron un convenio que era vinculante, que legalmente hablando es vinculante, generaron una ley que nunca nos consultaron, y no generaron un mecanismo general de consulta, que era lo primero para poder entonces hacer un proyecto en estos territorios, porque tenés que consultarlos. Entonces era el enojo, digamos, por una parte de cosmovisión, ¿verdad? No, por una parte comunitaria, por una parte de vivencia, en un lugar que ha significado, donde hay memoria, donde hay historia. Todo está muy asociado al lugar donde crecemos y a las narraciones que están adscritas a eso. Entonces, si ustedes están hablando de un convenio y están hablando de una declaración de derechos de pueblos indígenas, ¿cómo es que no se operativiza lo que ustedes están firmando? Nostalgia, porque, bueno, al principio no les comenté, yo trabajo con la Caja Costarricense de Seguro Social,
y mi trabajo es en atención primaria y por tanto me permite como, conocer a muchas personas, casi que todo el cantón de Buenos Aires me ha tocado que recorrer. Entonces, conozco mucha gente, como les decía, las comunidades donde se iban a ver afectadas y dice uno, bueno, sabiendo que van a ser, tienen que ser reubicados, saber que ellos tienen sus fincas, que las han tenido que pagar, ¿verdad? Para poder tener la finca de ganado, su terrenito donde siembran los granos básicos para poder sobrevivir y tener que ser reubicados, la reubicación no iba a ser la misma, jamás de la vida ellos iban a tener las mismas condiciones en las que se han desarrollado toda una vida. Es un cambio completamente drástico para ellos. Y personas con las que uno se ha encariñado mucho y dice, no los volveré a ver o saber cuándo los vuelvo a ver, ¿verdad? Y ellos también le manifestaban a uno el temor, ese dolor de tener que perder sus tierras y tener que irse, saber para dónde, ¿verdad? En qué condiciones. Quizás nosotros los del campo, pues, tenemos, no sé si es un mito, cómo se dirá, pero decimos, nos vamos para la ciudad, es como un cierto temor, como qué inseguridad, cosa que aquí nosotros estamos 100% seguros, al punto de que podemos hasta dormir con las puertas abiertas y sabemos que nada nos va a pasar, podemos dejar las cosas afuera y sabemos que nadie se los va a robar, ¿verdad? Es algo muy valioso. O que si no tengo yo algo y voy donde un vecino, me va a aportar lo que no tengo, lo cambio y todo. Son formas de vida que se ha desarrollado tanto les digo yo, las familias campesinas como los indígenas, que para nosotros es muy valioso. Y ellos irse para otro lugar donde se sabe que si no hay dinero no tenemos, ¿verdad? Si no hay dinero no comemos, si no hay dinero no nos movilizamos, si no hay dinero no tenemos agua, es algo muy impactante para ellos. Y entonces pues uno llega a ser parte de ese sentimiento de dolor que ellos tienen. Sí, sí hizo, digamos, que yo tuviera una desconfianza a todo lo que viniera de afuera. O sea, y era una desconfianza entonces a los ministerios, digamos, hablando tal vez como instituciones, pero también era a todos, no sé, cuerpos de apoyo que venían a territorios indígenas a trabajar algún tema. Entonces era un sentido de desconfianza, era como, y con las personas, entonces era muy, muy raro, digamos, porque era como, uy, no, es que tal vez esta persona viene a hacer algo que no es bueno para la comunidad. Uy, no, es que esta persona, o sea, como siempre, tal vez a la defensiva con algunos procesos, pero también yo creo que reforzó muchísimo, o sea, yo creo que a mí me reforzó muchísimo el hecho de decir que yo era una persona indígena y que yo tenía derechos, o sea, y que yo tenía que buscar la manera de en algún momento de mi vida hacer, digamos, de mi profesión y de lo que yo había aprendido también con mi familia, digamos, y más que todo con mi mamá y mi abuela, a validar, buscar reforzar estos derechos, digamos, porque si no la cosa no iba a cambiar, o sea, si no las cosas nunca iban a ser diferentes. Y el asedio se daba por todos lados. Había reuniones, habían todo, te venían a visitar a tu casa, se aplicaban todo tipo de estrategias para convencerte que era bueno. Entonces fue una etapa sumamente fuerte porque cuando nos sentábamos a hablar con ellos, nos decían el gerente del proyecto y algunos funcionarios nos decían, ustedes son 4 gatos, la comunidad indígena quiere el proyecto y si no, mírenlo. Entonces ellos traían gente del Cantón de Buenos Aires, de otros lugares, y nos los ponían en la iglesia católica. El sacerdote en sus homilías excitaba a la construcción de la represa.
Entonces él sabía más o menos quién se oponía a la represa. Entonces, si ibas a una homilía, ibas a una misa, qué sé yo, te estaba mirando para ver cómo te sacaba las palabras, cómo te decía, como dicen vulgarmente, cómo te enjachaba. Ahora, un fragmento de anécdotas sobre las luchas. Eran 3 territorios los que estaban más, a ver, los que estaban más como en pie de lucha, digamos, los que estaban así metidos de lleno, que yo recuerdo, digamos, era el pueblo Novi, Terro y Curré. Boruca, digamos, tiene una distribución geográfica que está un poco más lejos, pero básicamente Curré, digamos, y Terro, lo que decían los mapas, por lo menos que yo llegué a ver posteriormente, es que prácticamente iban a desaparecer. O sea, había que aplicar incluso la ley de reasentamiento, creo, para poder, que tiene el país, digamos, y que tienen este tipo de megaproyectos para esas poblaciones. Entonces, esos fueron los tres pueblos que se levantaron porque les iba a afectar, digamos, directamente como dónde vivían, todas las prácticas asociadas, ¿verdad?, al entorno. O sea, iban prácticamente a borrar la historia, digamos, de ellos. Entonces, ahí yo recuerdo que fue el pueblo Nove, digamos, doña Luisa Bejarano, que no sé si la conocen, pues ellos la pueden buscar en medios. Doña Luisa Bejarano era ahorita estaba muy mayor ya, pero doña Luisa era de las personas que llevaba pancartas, o sea, que llevaba pancartas, caminaba así entre un solazo con otro grupo de personas, digamos, de los 5 territorios Nove, ¿verdad? Que son Coteurica, Orojo, Montezuma, ¿verdad? Y los pueden buscar. Y entre todos, de gente de Conteburica, digamos, que está larguísimo digamos, de Ciudad Neily, ahí ellos caminaban, digamos, con las pancartas y se les unían también Pablo Cíbar, por ejemplo, que es de Terra, en aquel momento don Sergio Rojas también, que era de Salitre, pero esos fueron como los 3 grupos que lideraban mucho de los procesos y que difundían información. Realmente nuestra reacción, siempre dijimos que Costa Rica se mofa de tener, y lo hablamos en todas partes del mundo, que somos un país de derecho, que somos un país de democracia, que somos un país que respetamos, pero ahí también quedó demostrado que eso es, como dicen, un bla, 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 que muchas veces no es cierto que el derecho, la democracia y la paz es para todos, sino que está sectoriada. Depende para dónde la quieras apuntar, porque nosotros fuimos burlados, nosotros fuimos engañados, nosotros fuimos agredidos inclusive por la sociedad en ese momento, por las instituciones, por el mismo gobierno que estaba ahí. Entonces ahí también se posicionaron, por ejemplo, el tema de las tierras, ¿verdad? De que, o sea, no sé si saben, pero el Terra tiene un porcentaje muy bajo de tierras en manos de indígenas, digamos. Ahorita la Asociación de Desarrollo casi que está conformada por personas no indígenas. Y eso es una historia, digamos, que remonta, digamos, esos años y mucho antes. pero yo creo que fue una visibilización, en parte, digamos, una de esas resistencias fue mostrar visibilización de otros temas, de la parte ambiental, como les digo, de la parte territorial. Ahí surgió también muchísimos de los movimientos de mujeres indígenas, que por lo menos se dieron cuenta, ¿verdad?, que había mujeres noves y mujeres de Salitre y mujeres de Cabagra que tenían un problema en común, que eran las tierras. O sea, ustedes saben que en Pacífico Sur la mayoría de problemáticas giran alrededor de la tenencia de la tierra y el saneamiento jurídico de la tierra, digamos. Entonces, esas coincidencias, digamos, y encontrarse con otras mujeres que tenían esas mismas problemáticas, generaron un ambiente de confianza y un ambiente de reforzamiento,
que ahorita son las mujeres precisamente vigentes que están, digamos, en las recuperaciones, que han hecho recuperaciones ya, y que estuvieron en otros procesos paralelos fuertísimos, como la Ley de Desarrollo Autónomo. O sea, doña Luisa Bejarano es una persona que estuvo, incluso cuando se discutió, ¿verdad?, la Ley de Desarrollo Autónomo, que por ahí yo creo que hay una fotografía, que eso es de los creo que finales de los 90, cuando doña Luisa la sacan de la Asamblea Legislativa, o sea, se veía un policía sacando a doña Luisa arrastrada de la Asamblea Legislativa, que el profesor Marcos en ese momento, ¿verdad?, contaba que le habían denominado a ese acto, digamos, la arrastrada. O sea, entonces, y eso fue posicionar de una manera muy cruda, digamos, que los pueblos indígenas tenían problemas. Saber que cuando no te escuchaban desde la Asamblea Legislativa, diputados y todo eso, el día que expulsaron a los compañeros de la Asamblea Legislativa, un grupo de compañeros, en esa época precisamente, cuando fueron para que las leyes de Costa Rica pues, se dieran como tal, se realizaran, de ahí sencillamente fueron agarrados y tirados puerta afuera, y daba tanto coraje de verles cómo los habían arrastrado, hombres y mujeres, porque sencillamente no los quisieron escuchar. Entonces dijimos, ok, no vamos más afuera, vamos a pelear desde acá. Recuerdo el día que cerramos la Interamericana Sur. La Interamericana Sur es la garganta del sur, digamos, había que hacerlo. Por ese momento la costanera no era tan transitada como lo es ahora, entonces dijimos, no, aquí lo que queda es vamos a pelear en nuestro territorio, y la Interamericana Sur pasa por dentro de nuestro territorio. Nunca de la vida fue consultada, nunca de la vida nos dijeron, bueno, dennos permiso para construir esta ruta internacional. Sencillamente partieron nuestro territorio y ahí perdimos un montón de identidad, cultura, familia y montones de cosas.